Vamos a entrar de lleno a la clase ya porque no tenemos demasiado tiempo, así que vamos a aprovechar el tiempo en esta su quinta clase que tiene que ver con el libro de Génesis. Como les dije en la clase anterior, la clase número 4 era casi que la última clase de una serie introductoria a la teología propiamente dicha. Ahora vamos a entrar de lleno a análisis de expresiones bíblicas específicamente hablando. Y bien, pues ahora nuestra quinta clase hablaremos acerca de Génesis 1:1 y nos vamos a enfocar en la primera expresión, en la primera declaración y en la primera palabra de esa cita de Génesis 1:1. Y entonces yo voy a leer aquí en la Biblia lo que ustedes podrán leer también en su Biblia, y lo voy a leer en una Biblia versión en español y con una versión moderna para que sea un poco más entendible para todos. Génesis 1:1 nos dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o lo que sería igual, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aparentemente allí no encontramos mucha situación que podemos analizar, pero en realidad sí hay mucho que podemos aprender de este pasaje. Como les explicábamos en la inducción nosotros no promovemos ninguna tendencia teológica, ni estamos adaptándonos a algún pensamiento denominacional por si acaso. Lo que estamos intentando es que juntos, o enseñar de algún modo, principios hermenéuticos, para que, básicamente exegéticos, hermenéuticos, teológicos, para que el estudiante pueda agarrar su Biblia y realizar un trabajo de investigación correcto. Así que Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el tema de discusión que en este momento tienen la gran mayoría de los eruditos cristianos. Cuando Génesis 1:1 dice, en el principio, ¿a qué principio en realidad se está refiriendo Génesis 1:1? Es decir, ¿qué es lo que pasaba por la mente en el momento en que Moisés escribía esa primera línea? En el principio. ¿A qué principio Moisés se estaba refiriendo? ¿Al principio absoluto del universo o al principio de nuestro sistema solar? Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Porque hay dos posiciones teológicas, hay dos pensamientos teológicos que intentan responder a este interrogante. La primera es que explica, y eso lo voy a ir detallando un poco en la clase, la primera explica que ese principio se refiere al momento absoluto del principio de todo el universo. Esta teoría o esta posición teológica, esta interpretación teológica, forzosamente nos lleva a la conclusión de que si al principio, ese principio mencionado en Génesis 1:1, se refiere al inicio absoluto del universo, entonces significa que hubo una brecha de tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 y la semana de la creación que después nos narra Génesis 1 en adelante. Ahora, la segunda posición teológica, la segunda interpretación teológica es que este principio de Génesis 1:1 no se está refiriendo al principio absoluto del universo, sino que se refiere al principio de nuestro sistema solar. Eso concluye en que en el versículo 2 encontramos que inmediatamente del versículo 1 comienza la semana de la creación. Es decir, en este segundo pensamiento de interpretación bíblica,
encontramos que el principio de Génesis 1:1 es el comienzo de la creación de la primera semana de Génesis 1:1. En otras palabras, para simplificarlo un poco más, el primer pensamiento teológico nos describe de que hubo una brecha de tiempo entre Génesis 1:1 o entre el principio de la creación del universo y el principio de la creación de nuestro sistema solar. Hubo una brecha de tiempo que pudo ser miles y millones de años. A esta teoría se le conoce como la brecha vacía, así se le conoce. La brecha vacía entonces explica y trata de darnos una interpretación sobre que Dios dijo, hizo todas las cosas, la materia, creó todo, y después, finalmente, después de algún tiempo, de esa brecha vacía de tiempo, Dios comenzó el proceso de la creación de la semana de la creación de Génesis 1. El segundo pensamiento teológico, la segunda interpretación teológica, se conoce como la no brecha, que nos intenta explicar que no fue el origen del universo, sino que ese principio de Génesis 1:1 se refiere al principio de nuestro sistema solar. Y por ende, la continuidad después del versículo 2 en adelante es también parte del mismo principio de la semana de la creación de Génesis 1:1. Muy bien, hasta aquí entonces vamos un poco mejor, creo yo. Si tiene alguna duda, tiene que repetir, retrasar. Esta es la ventaja de estudiar en línea. Usted puede irse atrás cuantas veces quiera para poder comprender un poco mejor el concepto que se está explicando en la clase. Muy bien, vamos a ver algunos textos bíblicos que usted los puede leer despacio allí en su casa. Usted puede ver, por ejemplo, hay una parte acá que quiero mencionar, y es que vamos a comenzar describiendo la no brecha. Por ejemplo, vamos a analizar la expresión en el principio, que vamos a suponer de que se trate solamente del inicio de la semana de la creación de Génesis, que se está narrando en Génesis 1. Ahora bien, en ese caso estamos hablando que el principio de Génesis 1:1 es una referencia clara a nuestro sistema solar y no directamente a todo el universo. Bien, este punto de vista de interpretación, como se los había explicado, se conoce como la teoría de la no brecha. Según esta interpretación, el autor de Génesis 1:1 alude al primer acto creativo de Dios. Por lo tanto, la declaración "en el principio Dios creó los cielos y la tierra" debe ser entendida como una referencia a la creación de la materia de la nada. Génesis 1:2 sería entonces el relato de cómo inmediatamente posterior la materia, que estaba en desorden, improductiva e inhabitada, comienza a ser organizada y embellecida en un ciclo de 6 días. Un sólido argumento, y es aquí donde quería llegar y conversar con ustedes, un sólido argumento que nos puede ayudar a entender un poco mejor este asunto es precisamente lo que nos dice la expresión que encontramos allí de cielos y tierra. Es decir, es una clara expresión que nos está llevando a la conclusión de que se refiere a nuestro sistema solar. Cielos y tierra es casi que se refiere a nuestro cielo planetario y a nuestro cielo de la expansión, donde vuelan las aves y los aviones, en nuestra atmósfera. Entonces, básicamente, cuando dice cielos y tierra, es una clara expresión que rodea a la tierra y a los seres celestes que están rodeando nuestra tierra. En este caso estaríamos hablando de nuestro sistema solar.
Ahora bien, luego encontramos algunos pasajes que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la misma expresión de cielos y tierra, cada vez que se menciona en las Escrituras en directa relación con la creación, evidentemente es una referencia a nuestro sistema solar. Voy a darles algunas citas. La primera es Isaías 65:17. La segunda es Jeremías 4:23, capítulo 10, versículo 12, capítulo 32, versículo 17 y Apocalipsis 1:21. De hecho, los pasajes bíblicos de Isaías y de Juan en el Apocalipsis son muy interesantes porque apuntan a la creación de los cielos y la tierra, una referencia directa, es decir, una recreación de los cielos y la tierra en una clara referencia a nuestro sistema solar o a nuestra tierra, básicamente. Es una referencia a Génesis 1:1. Es decir, que Isaías y Apocalipsis, tanto Isaías el profeta como Juan el profeta que escribe Apocalipsis, cuando se refieren a cielos y tierra, la misma expresión que aparece en Génesis 1:1, se están refiriendo a la recreación de los cielos y de la tierra concernientes a nuestro sistema solar y a la tierra. Esa es un claro reflejo y es una clara referencia a lo que nos dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, de acuerdo a la explicación que da esta teoría o esta posición teológica, significa que esos cielos y esa tierra mencionados en Génesis 1:1 se refiere específicamente, de acuerdo a lo que nos dice Isaías y a lo que nos dice Apocalipsis 21:1, entonces está refiriéndose a la recreación de los cielos y la tierra, la misma expresión que hablaba Moisés en Génesis 1:1 cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra. Bien, para simplificar, lo que el escritor está diciendo en Génesis, de acuerdo a esta interpretación de la no brecha, es que cuando dice Moisés, en el principio creó los cielos y la tierra, se está refiriendo únicamente a nuestro sistema solar y a la tierra. La evidencia, el argumento sólido que tiene es que los otros pasajes que habla la Biblia con respecto a cielos y tierra, y más específicamente el profeta Isaías y el profeta Juan en Apocalipsis, cuando hablan de cielos y tierra en ese contexto de las citas que les di, se están refiriendo exclusivamente a una recreación de los cielos y la tierra después del pecado. Lo que esto claramente nos lleva como referencia a la misma expresión de Génesis 1:1 de cielos y tierra. Ahora bien, vamos a ir viendo estas posiciones poco a poco. Parece ser que este principio de la no brecha es un poco más aceptada y es la más plausible en toda la cristiandad. Es decir, que la mayoría de los cristianos se está enfocando a que esta teoría, la no brecha, tiene más sentido, tiene mejor argumentos que la defienden que el resto de las interpretaciones y más de la otra interpretación de la cual vamos a hablar enseguida. El segundo punto de vista, que tiene la idea de que en un momento desconocido del pasado, Dios creó la materia y la dejó en forma caótica hasta que decidió organizarla en la semana de la creación. En otras palabras, la teoría o la posición teológica de la brecha vacía nos trata de explicar de que en algún momento de la eternidad pasada, Dios creó la materia, pero la dejó desorganizada, desordenada, y entonces en algún momento
futuro, en el pasado de la eternidad pasada, Dios dijo, bueno, vamos a comenzar a crear, y ese desorden que ya estaba ahí, entonces Dios lo comenzó a diseñar, a moldear y a darle un orden. Ahora, esta teoría también tiene sus argumentos serios que la defienden. Por ejemplo, uno de los argumentos que expresa y que expone esta posición teológica es el hecho de que la frase que ha sido traducida en español como estaba desordenada implica de que había un desorden allí y que ese desorden había sido creado en algún momento de la eternidad pasada cuando Dios creó la materia y la dejó sin orden. Ahora, tiene un poco de sentido, pero definitivamente no tiene demasiados otros argumentos que la defiendan. Por ejemplo, los principales argumentos que exponen ellos en esta interpretación se encuentran allí mismo en Génesis, es decir, mientras que la interpretación de la no brecha tiene un contexto lineal, expansivo, a través de toda la Biblia, esta otra interpretación carece de ese contexto lineal a través de la Biblia. Solamente contiene argumentos que están alrededor del pasaje inmediatamente, como por ejemplo la palabra desordenada, estaba desordenada y vacía. Ese es un contexto inmediato que ayuda a esclarecer de pronto en parte lo que ellos argumentan que fue así, o lo que esta teoría trata de argumentar de que fue así. Ahora bien, una de las, básicamente, otras argumentos que ellos están exponiendo es de que la Biblia no menciona la creación de la materia específicamente en relación con el primer día. La expresión sea la luz parece mencionar la única obra creadora del primer día de la semana de la creación. Es decir, que este argumento es bastante razonable porque ellos dicen, bueno, espérense, en el primer día de la creación Dios no dice que creó la materia. Es más, parece que la materia y otras sustancias ya estaban presentes antes del primer día de la creación. Y si nosotros leemos la Biblia de una manera cronológica, por ponerlo un ejemplo sencillo, y decimos, primero estuvo la materia y después hubo desorden y después vino Dios y comenzó a ordenar, pero ya en el primer día Dios lo único que hizo fue la luz. Entonces, ellos separan acontecimientos de la creación de la materia fuera del primer día de la creación, por cómo está explicado y narrado en el relato de Génesis 1. Ahora bien, el siguiente argumento es que fue hasta el segundo día que el Señor dice que haya una expansión y que una expansión entre las aguas. Ahora bien, note esto, las aguas tampoco son creadas ni en el segundo día ni en el primer día de la creación según el relato lineal de Génesis, sino que según Génesis, según Moisés, las aguas ya estaban, y entonces ellos asumen, y esta teoría trata de proponer eso, de que las aguas ya estaban. Entonces ya tienen dos elementos, la materia y las aguas ya estaban antes de la semana de la creación. Por lo tanto, ellos argumentan, o esta teoría o esta posición teológica argumenta de que el principio de Génesis 1.1 entonces tiene que remontarse a un pasado muy anterior al principio absoluto del universo, en donde Dios creó la materia de alguna manera, y que en el futuro de la eternidad pasada Dios comenzó el proceso de la creación. Cuando las aguas ya estaban, cuando la materia ya estaba, Dios regresó y le comenzó a poner orden. Pero algo parece no cuadrar en esa interpretación.
¿Cómo es posible que Dios creó todo, después lo abandonó y entonces después de algún tiempo regresó para ponerle orden? Nos da la sensación como que Dios no termina lo que empieza. O por lo menos se cansó, o qué fue, se distrajo, qué fue lo que ocurrió en ese tiempo. Para poder entender, para poder argumentar de que Dios creó aquello allí y después por alguna razón se fue y regresó y que le puso orden después, tendríamos que explicar también cuál fue la razón de ese retraso del proceso de reorganización y embellecimiento de la materia que Dios había creado según esta interpretación teológica. De modo que lo que presenta la primera interpretación teológica de la no brecha nos enseña o nos trata de proponer de que el relato de la creación es un relato en el que en Génesis 1:1 lo que tenemos es el título del libro. En otras palabras, el escritor Moisés lo que está diciendo es: en este libro yo les voy a hablar de cómo Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, para poder entender lo que Dios creó en la semana de la creación, Moisés, el escritor de Génesis, tiene que escribir los antecedentes de cómo estaba la situación antes de iniciar la creación. Por eso él escribe en el versículo 2 de Génesis las condiciones cosmológicas en las que estaban el cosmos en ese momento antes de la creación. Y el versículo 3 en adelante nos narra lo que existe, lo que realmente ocurre en la semana de la creación. Ahora, en las siguientes clases vamos a explicar en un análisis cuidadoso, palabra por palabra, de Génesis 1:1 y 2, desde la perspectiva hebrea, o desde la perspectiva del idioma hebreo en el que se escribió la Biblia, cómo es que Moisés escribió y qué es lo que Moisés quería darnos a entender de acuerdo a lo que él escribió, porque algunas palabras que tenemos en español realmente han sido mal traducidas, probablemente sin ninguna mala intención de ser traducidas mal. Sin embargo, de que como el hebreo es un lenguaje muy significativo y una palabra significa muchas cosas en español, o tiene varios sinónimos en español, a veces es difícil entender exactamente a qué se refería. Y los escritores bíblicos, los traductores de la Biblia, usaron algún sinónimo al que de pronto no se estaba refiriendo en su etimología el mismo escritor de la Biblia. En otras palabras, lo que estamos diciendo, lo que estoy intentando aclarar, es que muy posiblemente el versículo 1 sea el título del libro, el versículo 2 son los antecedentes cosmológicos que existían y el versículo 3 es en sí el inicio de la creación junto con el versículo 2, porque lo del versículo 2 es para darnos la idea de cómo estaba la situación. El versículo 3 es el inicio propiamente dicho de la orden creadora salida de la boca del Señor. Ahora bien, existe una tercera teoría, y de hecho hay muchas más teorías. Pronto vamos a hablar acerca de la interpretación ex nihilo y después vamos a hablar en otra clase también de la interpretación ex materia. Por ahora vamos a hablar de estas dos teorías y de una más que quiero mencionarles. Está la teoría del gap, que en algunos de mis artículos que están allí en la website, ustedes van a poderlos leer. La teoría del gap prácticamente es una teoría, se llama comúnmente la teoría del lapso. De esa teoría surgen otras teorías más. Por ejemplo, están las teorías de la civilización preadámica, donde, por eso les dije al principio que la interpretación de que el principio de Génesis 1:1 se refiere al principio del universo, da lugar para que muchas interpretaciones lleguen a promover y a enseñar
de que en esa brecha vacía pudieron ocurrir muchísimas cosas. Por ejemplo, hay una teoría, la teoría del gap, dice que en esa época es un tiempo de lapso en el que pudo ocurrir cualquier cosa. La teoría del gap enseña eso. Hay una teoría que dice que en ese lapso de tiempo, que pudo ser miles y millones de años, fue cuando existieron los dinosaurios y que era un mundo perfecto y que por alguna razón Satanás gobernó en ese tiempo y echó a perder todo, y entonces Dios por alguna razón destruyó ese mundo maravilloso y entonces quedó en desorden y sin forma. Y entonces después Dios reordena, y entonces lo que tenemos ahora en Génesis 1 sería prácticamente una segunda creación según esa interpretación acerca de la civilización preadámica. Existe entre todas estas interpretaciones una gran variedad, precisamente porque se da el lugar a interpretar de que esa expresión en el principio se está refiriendo al principio absoluto del universo y no al principio de nuestro sistema solar y de la Tierra. Cuando entendemos esta palabra, esta expresión en el principio, como el principio del sistema solar nuestro, juntamente con el de la Tierra, y que cuando habla de los cielos se está refiriendo al cielo planetario dentro de nuestro sistema solar y al cielo, a la expansión que hay donde vuelan las aves. Cuando habla de eso, cuando entendemos en ese sentido la expresión los cielos y la tierra con relación a la tierra, entonces no hay espacio para pensar en teorías adversas y un poco sensacionalistas como la civilización preadámica, como la teoría del gap, como que entre Génesis 1 y Génesis 1.2, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, hubo una expansión de miles de millones de años en el que estuvieron los dinosaurios, en donde habían gigantes, en donde Satanás gobernaba, en donde había una orden de sacerdocio llamado Melquisedec. De esa civilización surgió la mujer de Caín. Y entonces se desprenden una cantidad de teorías que se van por sobre la interpretación teológica, etimológicamente hablando, de la Biblia. Entonces ya no se puede hacer una exégesis bíblica correcta, ya no se puede lograr una hermenéutica adecuada. Lo que se hace es acomodar la teología al pensamiento de alguna de esas teorías bíblicas o teorías de interpretación. Es mejor entender la Biblia de esa manera. Ahora, ¿por qué Génesis 1.1 y el principio, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, se está refiriendo al principio del sistema solar y de la tierra? Bueno, porque ya hemos visto algunos pasajes como Isaías 65 y Apocalipsis 21, que en esas expresiones se está refiriendo de la recreación de los cielos y de la tierra con respecto a la misma expresión de Génesis 1.1 de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, se está refiriendo precisamente a los cielos planetarios nuestros y al cielo de la expansión que vemos donde vuelan las aves y los aviones. Básicamente, en ese contexto podemos entender Génesis 1.1 y la interpretación de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sé si te ha quedado claro el concepto ahora, pero sí me gustaría de algún modo que puedan leer los contenidos. Los contenidos, algunos alumnos me han estado preguntando si los contenidos son realmente importantes, que si leen los contenidos no necesitan ver la clase. Yo creo que las dos cosas son importantes. Lo primero que estamos haciendo es explicar algunos conceptos teológicos. Y lo segundo es que usted debe leer los contenidos que le estamos ofreciendo, que le estamos enviando también, para que usted pueda tener material para poder enseñar a su iglesia o a sus líderes
y pueda tener también material para poder cultivarse, para poder formarse correctamente. Tanto por escrito como en video, usted tiene acceso a estos materiales. La idea en sí es que usted pueda crecer cada día más. Ahora bien, fíjense todo lo que nos da Génesis 1:1. Todo lo que hemos hablado aquí es solamente de la introducción a Génesis 1:1. Ya a partir de mañana vamos a hablar de las diferentes, de la teoría del gap, de la teoría. Vamos a hablar acerca de la teoría de la brecha activa, que también es la brecha vacía. Vamos a hablar de la civilización preadámica, vamos a hablar de esas cosas y qué es lo que la Biblia en sí enseña, haciendo un análisis cuidadoso desde el idioma hebreo, palabra por palabra de Génesis 1:1 y 2. Yo espero que realmente esta introducción a Génesis 1:1 nos haya servido para que en la siguiente clase, en la clase número 6, podamos aprender mucho más de lo que la teología de Génesis 1:1 nos puede enseñar. Ahora, al final de esta clase, ya tú sabes que existen la teoría de la brecha activa, de la brecha vacía, y la teoría de la no brecha. La teoría de la brecha vacía nos enseña que el principio de Génesis 1:1, esa expresión en el principio, se refiere al principio absoluto del universo. Pero la teoría de la no brecha nos enseña de que no se refiere allá, porque entonces daríamos lugar a muchas otras suposiciones, sino que se refiere al principio de nuestro sistema solar y de la Tierra en sí, hablando ya propiamente. Básicamente, todo el contenido de la Biblia fue escrito en el contexto de las necesidades del ser humano que habita el planeta Tierra. Por lo tanto, tanto Génesis 1:1 como Apocalipsis 22 y el último versículo nos pueden mostrar de que todo lo que el hombre necesita está contenido en ese libro. Y ese libro solamente nos conlleva a entender lo que el hombre necesita como ser humano en conexión con el Dios de los cielos. Por lo tanto, en esta ocasión ya hemos aprendido de estas dos teorías. Ahora la pregunta que yo quiero hacerte: ¿qué teoría te parece a ti que es la más bíblica? ¿Qué teoría o qué interpretación teológica sobre este tema crees tú que es la que más se apega a lo que la Biblia enseña? De acuerdo a lo que tú has visto en este video y has escuchado, ¿cuál sería para ti la interpretación más acertada?